donde analizamos, por ejemplo, si es que aquí controla el pandeo flexural o el pandeo torsional, ¿verdad? Entonces, el problema 1 es básicamente eso. Tiene que ver cuando controla el flexural o el torsional. Entonces, por ejemplo, para este caso, entonces, para este caso, por ejemplo, puede haber dos formas de pandeo que usted tiene que ver cuál es. Una puede ser el pandeo flexural con respecto a qué eje puede ser en este caso. A cualquiera de los dos o hay uno que controla. Flexural, estoy pensando en flexural solamente. Es el que controla. ¿Cuál? En torno al eje X o en torno al eje Y. O sea, el lado más largo. El que tenga menor inercia. Esta figura tiene menor inercia en ese sentido, ¿verdad? Entonces va a haber pandeo flexural en el eje X. Entonces, la pregunta es: ¿controla pandeo tensión crítica con respecto a ese eje o pandeo torsional? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces de aquí sale que el pandeo de ese pandeo crítico por fórmula es ¿cuál es eso, verdad? Es el pandeo flexural. Y este que está acá depende de G por J por A por inercia polar. ¿Sí? Entonces lo que hay que ver es, uno dice, creo que este control, entonces digo, ¿qué tiene que ocurrir para que el F crítico sea mayor que F? Y ahí me da una cosa. A través de la álgebra, ¿no? A través de la álgebra, porque aquí, por ejemplo, la inercia vale base por la altura, no, mentira, vale P por T elevado a 3 dividido 12, ¿verdad? O sea, ustedes pueden calcular, para esta geometría ustedes pueden calcular esto, ¿verdad? Esto es un dato, esto da lo mismo porque es una elasticidad. Esto también da lo mismo porque se relaciona a esto. ¿Sí? O sea, ese G no depende de la geometría, es simplemente eso. ¿Ya? Y eso es 2 por 1.3. Entonces es como, bueno, no importa. Ya primero factor. El J se calcula como la sumatoria de un tercio de B por T al cuadrado, al cubo, algo así, no me acuerdo cuánto es. Al cubo, ¿verdad? Es que en el fondo son, de B por T al cubo y depende de cuántas plaquitas hay en la figura, ¿verdad? Lo mismo. El área, bueno, depende del área, y la inercia polar es la inercia en X más la inercia Y. Entonces todo esto que está acá, todo esto de acá y esto de acá va a depender de las propiedades, va a depender de beta, o sea, de B y T y de la longitud. Entonces ustedes pueden ver qué tiene que pasar con B y T para que se cumpla esto de acá. Así que lo que van a llegar ustedes, en el caso de la tarea, pero no importa. La tarea es una cuestión así, ¿cierto? Una cruz. ¿Cierto? Algo así. Entonces, de aquí ustedes pueden calcular cuánto vale. El área la pueden calcular. La inercia en X la pueden calcular, la inercia en Y la pueden calcular, la inercia polar la pueden calcular, ¿verdad? Perfecto. ¿Estamos seguros? J también lo pueden calcular. Y eso es todo. Y eso lo van a meter en una ecuación que es esta. O lo que sea, lo que ustedes quieran. Y aquí ustedes van a llegar a una ecuación con 3 variables. Van a llegar a una ecuación que va a depender de B, de T y de L. Van a llegar a una ecuación, lo que ustedes tienen que hacer es interpretar qué dice esta ecuación. ¿Cuándo va a haber pandeo torsional y cuándo va a haber pandeo flexural? ¿Sí? Entonces ustedes pueden pensar, ¿qué pasa si es que esta columna es muy alta? Ustedes tienen que ver qué dicen los números. ¿Qué pasa si es que es muy pequeña? Y ahí ustedes van viendo qué pasa. ¿Ya? Pero es simplemente analizar estas dos ecuaciones. ¿Ya? En este caso, el F crítico Y y F crítico X es el mismo porque es simétrico. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? La inercia para ese perfil se calcularía con el Steiner porque
Porque No, es que lo que pasa es que separarlo. esto que está acá, lo que pasa es que yo les digo, el T es mucho más chico que el B. Entonces la inercia sería, esto es T y esto es B, ¿verdad? No me acuerdo cuánto. Entonces la inercia total sería, no sé, T por B al cubo dividido 12 más la inercia de esta cuestión que está acá, ¿verdad? Y no hay que ser Steiner porque está todo con respecto al centro de masa de la figura. Porque tú más sí, pero no habría que dividir como supongamos los lados. si tú quieres, pero ¿qué estaría de más? Te Ah, llega ya, lo mismo. puede ser Tú vas a algo hacer así. todo esto y después todo eso. Ah, ya. Porque en el fondo, como los expresiones son chicos, se intersectan, es verdad, pero poco. Ah, E incluso, si tengo esto que está acá, B por T elevado a 3 dividido a 12. ¿Cuánto da la inercia realmente? ¿Esto aporta? Si es que B es mucho más grande que T, esto de aquí es chico. Esto va a ser súper chico elevado a cubo. Y esto va a ser súper grande elevado a... Entonces en realidad esto, cero. ¿Ya? Entonces la inercia por el cuarto va a ser 2 veces esto. ¿Ya? Entonces si es que tienen expresiones donde, no sé, aparece T por B al cubo más B por T al cubo, entonces lo que está al cubo ustedes lo desprecian porque es poco. Entonces, por eso el enunciado dice que dice esto. Eso usted lo puede usar para llegar a ecuaciones más sencillas. ¿Ok? Y es súper fácil el problema, se puede resolver en media hoja. Pero lo que me interesa es que no solamente lleguen a la ecuación, sino que me expliquen qué dice la ecuación. Entonces van a ir a una ecuación y ustedes van a decir, si sucede tal cosa va a controlar este pandero. Y la respuesta es controla este o controla ese, y la respuesta es depende. Y yo quiero que ustedes me digan por qué depende. ¿Ya? ¿Sí? Más claro, ¿verdad? Es súper sencillo el problema. La interpretación es súper importante, eso sí. ¿Ya? Si es una ecuación va a tener la mitad del puntaje, o algo así. Con la explicación va a tener todo el puntaje, pero la explicación es lo más importante. ¿Ya? Yo necesito que ustedes entiendan a lo que llegaron. Entonces, para eso van a tener que necesitar, van a discutir con sus compañeros, tienen que llegar a algo que les haga sentido. ¿Ya? Eso. Yo no sé qué pasó con el computador, pero... ¿Ya tienen más preguntas por esta tarea? A dos. Ya, se entiende la una súper sencilla. Entonces, esa es la figurita. Bueno, no era B, era 2B, pero se entiende la cosa, lo mismo. Ya, después el problema 2. A ver, no me acuerdo de lo que puse. Aquí dice algo importante: las cargas están aplicadas en los nudos, sobre los montantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica que en un reticulado las cargas estén en los nudos? Según Aquí no Que está. pagan tracción y compresión. eso, que el elemento está totalmente extraccionado o comprimido, no hay nada más. No hay fricción. No hay fricción y la magnitud de la fuerza de compresión es constante. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cuál es esta semilla que... Entonces aquí, por si acaso no entienden, yo les pido, calcule la distancia máxima que puede haber entre los apoyos transversales del cordón comprimido para que su resistencia esté controlada por la capacidad de los ángulos individuales. Entonces, lo que yo les digo es que, lo único que yo les digo es que hay un apoyo acá y un apoyo acá. Pero uno no hace eso así cuando hace una cercha. Lo que hace uno es que tiene que apuntalar también en otro punto, para evitar el pandeo fuera del plano. ¿Ya? Porque si es que yo tengo esto, tengo un cordón que es continuo, ¿verdad? El de arriba es un cordón continuo y los montantes son los que están divididos. Así es que yo tengo un cordón continuo. Fuera del plano, la longitud de pandeo es gigante. Entonces lo que yo quiero ver es qué pasa, cuál es la distancia. Entonces yo tengo que agregar aquí montantes, tengo que poner aquí, y eso es lo que le estoy preguntando. ¿Dónde tienen que ir esas flechitas para que ocurra lo que les pido? Vale decir
que Creo que ese pandeo sería en torno al eje X. oh, ¿Sería fuera del plano? es que depende. Entonces, lo que le pregunto es que esto tiene que estar con. Lo que uno busca es que. No es lo que uno busca realmente en el diseño, pero. Yo quiero que falle este perfil antes de que falle el cordón completo. ¿Ya? Así es que ustedes ven este perfil que está acá. El perfil individual, la longitud de pandeo de este perfil, en este caso es ese. ¿Ya? Porque, en realidad, es esta cuando analizan esa forma de pandeo, ¿verdad? Porque está apoyada en 2 puntos. Entonces, lo que yo les pregunto es, ¿qué tan cerca tienen que estar estos apoyos para que falle un perfil individual y no el cordón completo? Entonces, el cordón completo pandea, ¿ya? El perfil individual pandea, no tiene que pandear. Y además aquí hay unas placas que están cada 100 milímetros, y lo que hacen estas placas es impedir que esto tenga torsión. Considera que esa onda. Aquí estos están separados cada 2 metros, ¿verdad? Entonces el pandeo flexural tiene una longitud de 2 metros, el pandeo torsional, como tiene esto, cada 100 centímetros. Eso sería para un ángulo. Para el ángulo. Sí, porque lo otro sería la distancia que estamos buscando. Claro. Entonces lo que yo les pregunto es, esta distancia, ¿cuánto tiene que ser para que falle el ángulo en vez del sistema completo? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Ya? Entonces, aquí no sale en el dibujo, pero ustedes tienen que poner aquí en puntales, porque si no esta cuestión va a fallar por el plano. O sea, si no tiene nada, por el plano es un chicle, o sea, se vuelca. O sea, intenten ustedes poner un murito muy largo apoyándolo, se les va a caer. Entonces, esa es la pregunta. Tengo que poner aquí. ¿Qué pasa aquí? Tienen que poner ustedes para que me dé que falla el perfil individual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que analizar este problema a nivel tensional. Tensiones de pandeo. Entonces, tienen que ver cuál es la tensión que produce el pandeo acá, del ángulo, o la tensión que produce en el sistema completo. ¿Ya? La tensión más baja, o sea, porque si ustedes analizan un ángulo o el ángulo completo, en realidad el sistema está sometido a la misma tensión porque la compresión es uniforme, ¿verdad? Entonces todo va a tener la misma tensión. Entonces el que te dé la tensión menor va a ser el que controla el diseño. Entonces primero tienen que analizar el ángulo, un ángulo, y esto tiene que verlo flexión con respecto al eje débil y flexo torsional. Esos dos hay que analizar para esto que está acá. Y para el sistema completo hay que analizar flexión con respecto al eje débil y flexo torsión con el sistema completo. ¿Ya? Lo que pasa es que para el sistema ustedes no saben cuánto vale la longitud de pandeo, porque es lo que yo les estoy preguntando que ustedes definan. Se tienen que dar algunos valores y ver si es que cumplen lo que quieren o no. Entonces es un proceso de diseño. En el fondo ustedes están diseñando la cercha para que falle acá. Y eso, como tú no sabes dónde está, entonces tienes que probar uno, si no te da a probar otro hasta que te dé. ¿Ya? Esa es básicamente la tarea. ¿Se quedó un poquito más claro? ¿Una buena idea? Entonces lo primero que tienen que hacer, y por eso están las instrucciones. Las instrucciones deben calcular la tensión, siempre en términos de tensión. Hay que comparar las tensiones, no las fuerzas, porque si no tienen que dividir por 2 o multiplicar por 2, porque son 2 ángulos mejor de tensión. Para todos los modos de falla de compresión, es decir, debe considerar los ángulos como individuales y secciones compuestas. Ángulos individuales, pandeo flexural, eje débil, flexo torsional. Compuesto, también lo mismo. Pandeo eje débil y flexo torsional, porque son secciones que no son simétricas. ¿Ya? Y cuando hay secciones no simétricas, no se puede mover el pandeo torsional. Después, justifique la elección de los valores de luz efectiva. Entonces, dependiendo de los casos que ustedes van poniendo, ustedes tienen que ver que considere que A vale tanto por qué razón. ¿Verdad? Normalmente uno va a usar un K1. Tiene que poner por qué vale 1. ¿Ok? Después, se puede ocurrir, sí puede ocurrir pandeo flexo torsional plano. Para decir, el sistema completo sí puede sufrir una falla flexo por flexo compresión.
Entonces eso sí va a ocurrir y les puse eso porque importa. Tienen que evaluar eso. Y muestre que la rigidez torsional debido al ladeo puede ser despreciada. Entonces ustedes van a llevar una fórmula que es cuando se considera ladeo o no ladeo, y hay una parte que es de tensión uniforme y otra que es de torsión por aladeo. Se dan cuenta que la cuestión de aladeo es súper pequeña. Entonces tienen que decir esto es súper pequeño, así que no resiste mucho por aladeo. ¿Ya? Y después, si la distancia entre los apoyos transversales resulta ser menor a 20, ¿qué se puede hacer para usar los 200 centímetros? Entonces, aquí eso es más o menos un spoiler porque les puede dar que en realidad, aunque uno, ¿dónde pondrían los puntales? Los pondrían los nudos, ¿verdad? Y puede ser que les dé que en realidad necesitan que estén más juntos. ¿Ya? Y resulta poco razonable poner puntales así, como en una distancia menor. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para evitar eso? Y ahí y eso responde en una línea. Es decir, que si pasa esto, entonces se puede hacer esto. Y ahí eso tienen que pensar súper bien porque no es tan trivial libre. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen que hacer para que falle el ángulo simple y no el sistema complejo? Entonces, es probable que la respuesta le dé menos de 200. Entonces, prueben con 200. Ahí vean qué pasa. Prueben con 200, vean qué les pasa, y si es que no cumplen lo que quieren, entonces, ¿qué otra cosa podrían hacer? ¿Ok? Esa es la tarea. Entonces, lo que estoy aquí queriendo que ustedes hagan es que sean diseñadores. Que diseñen un sistema para que todas las fallas que ustedes quieren observar en vendedor. ¿Ya? Esa es básicamente la tarea. ¿Hay tiempo? No sé si tienen otra pregunta. Este capítulo yo lo decidí hacer como tarea porque realmente yo creo que es el más difícil del curso. Entonces necesitan pensar bien si quieren poner esto en un control. Sería difícil porque los slots son pequeños, son muy breves. Así que por esto es para que ustedes se pongan como diseñados. ¿Esto es para el martes? ¿Lo podemos entender? Es que si lo extiendo después se colapsa así. No. ¿Ya? Eso. ¿Estamos claros? Profe, para el jueves. Tengo que ver, es que sí que le doy más tiempo ahora, después pierden por otros lados. Esa es la yo como estudiante Profe, siempre no se preocupe por nosotros, vamos para lo mismo. no,